Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Mundo Valiente. Los acompaña una servidora, Carla Palacios Pesapera, y para mí realmente es un honor poder presentar a mis siguientes invitados de lujo aquí en este programa que se ha autodenominado, no, se ha denominado, se ha llamado autoconocimiento. Ese es el tema que se ha elegido para ahora entre los especialistas y los voy a presentar. Nos acompañan Juan Carlos Durán, él es peruano, buscador y astronauta del espacio interior, y eso me fascinó cuando lo leí. Me pareció muy, muy linda la definición o la autodefinición. Viajante, explorador, inquieto, psicólogo de la Universidad de San Marcos, aquí en el Perú. Es psicoterapeuta y coach ontológico ICF, especialista en psicocosmobiología. Bienvenido, Juan Carlos. Gracias por estar acá en Mundo Valiente. También está con nosotros Michelle Anat, de Perú también, facilitador, terapeuta, da clases de coaching y PNL, es especialista en epigenética y transgresional. Estudió psicología en la Universidad Científica. Si hay alguna corrección cuando yo presento, por favor, después me la hacen con toda confianza. Y también nos acompaña Ana Aguilera. Ella es uruguaya, pero vive acá en el Valle Sagrado. Está pasando una temporada en el Perú también. Especialista en desarrollo personal y autoacompañamiento terapéutico, terapeuta cuántica y maestra en Reiki y autosanación. Entonces, bienvenidos los tres, una vez más a Mundo Valiente. Gracias por acompañarnos y lanzo la primera pregunta, que es: ¿qué es verdaderamente el autoconocimiento? ¿Tiene un principio? ¿Tiene un final? ¿Se puede verdaderamente uno llegar a autoconocer de una verdadera manera, así con calado y hondura? ¿Quién desea empezar? ¿Las damas? Por favor. Bien. Bueno, el autoconocimiento justamente lo que trabajamos en Valiente, ¿no? Que bueno, es una forma de, justamente lo dice la palabra, el autoconocerme. Yo siempre digo que el mayor libro que podemos estudiar y saber es nuestra propia historia, ¿no? El autoconocimiento nos va a llevar a un montón de cosas. En mi caso, lo llevo siempre y lo enfoco hacia la autosanación. Un verdadero autoconocimiento me puede llevar, si es que estoy atravesando un malestar, un bloqueo o una enfermedad física, me puede llevar al origen de esa enfermedad para trabajar, los pilares de la autosanación y crear una vida saludable. Perfecto, Juan Carlos. Sí, completamente de acuerdo. Quería también anotar el siguiente punto, ¿no? Que en el templo de Delfos en Grecia justo dice: conócete a ti mismo y conocerás el universo y sus dioses, lo que nos da una indicación muy antigua, ¿no? de grandes maestros, que el primer proceso para tu desarrollo es explorar en ti mismo, y así conocerás esa divinidad que está habitando dentro de ti. Uh-huh. Y toda tu potencia, ¿no? Todo lo que tú tienes, todo lo que a ti te enlaza y te conecta con la esencia, con la unidad, con el todo. Eso está dentro de ti. Y si no haces ese proceso de exploración, pues simplemente no estás explotando todo aquello que se te ha dado a ti como misión, ¿no? Como potencia. Gracias, Juan Carlos. Michelle. Bueno, para mí es muy importante definir dos cosas muy primeramente, ¿no? ¿Qué cosa es conocerse? El autoconocerse es uno mismo, pero ¿qué es conocer? ¿Qué vamos a conocer? Primero hay que hacernos preguntas. ¿Qué quiero conocer de mí? ¿Cómo funciono? ¿O qué está pasando dentro de mí? ¿Para qué he venido a esta tierra, ¿no? A este mundo, a este cuerpo? Hacerse preguntas desde muy profundo. El ser humano, desde que es ser humano, que salió del mar hace 500 millones de años atrás, se viene haciendo la misma pregunta. Y cada vez conocemos menos. Las neurociencias estos últimos 20 años ha dado un vuelco maravilloso a la psicología, a la psiquiatría, al conocimiento del cerebro. Era el único que no conocíamos bien el funcionamiento. Ahora lo conocemos más, pero sabemos menos. Eso es lo maravilloso, ¿no? Todavía esa frase, solo sé que nada sé, es más valiosa que antes,
no me conozco. Entonces, tiene razón Analia decir, a través de mis dolencias puedo empezar a conocerme. Es un punto de partida y muy importante. ¿Qué me está enseñando la enfermedad? Sabemos ahora la biodescodificación o otro tipo de sanación holística. Sabemos, y en psicología también ya lo estamos hablando con la epigenética conductual, que ya se está enseñando en las universidades, felizmente. Hay una información genética muy importante que nos está manejando y esa parte hay que conocerla. Si no sabes de dónde vienes, no sabes hacia dónde vas. Entonces primero empieza a conocer quién eres, desde tu propia familia. Empiezas ahí, vas a ver que vas a entender cosas. Perfecto, perfecto. Y para pasar a otros temas, has hablado de la epigenética y vamos a hablar con cada uno, ¿no?, sobre diferentes puntos. ¿Dónde aparece el otro en el autoconocimiento? ¿Es fundamental la presencia del otro en el autoconocimiento? Porque autoconocimiento suena que yo estoy como muy ensimismado. Entonces, esa es solamente una pregunta, una duda que yo tengo. ¿Qué tan importante es el otro en mi trabajo de autoconocimiento? Bueno, es un tema bastante amplio, pero bueno, hay varias formas de trabajar desde el otro. Por ejemplo, la teoría del espejo, ¿no? En donde el otro me refleja en vínculo, me muestra también partes de mí. Ahí me metería en un tema, bueno, que lo haría más simplificado, ¿no? Pero bueno, hay muchas cosas, porque es esto de que también podemos llegar a un lugar de que el otro no existe, sino que soy yo misma, ¿no? Pero bueno, doy paso a mis compañeros, es un tema profundo, muy interesante, que también lo trabajamos en Valiente. Juan Carlos, Michelle. Considero que el enfocarse en el otro ya es un paso más allá, ¿no? Porque si hablamos del conocimiento de sí mismo, eso es muy potente, muy profundo. Sin embargo, ¿cómo nosotros nos vemos reflejados en el otro? A veces nos proyectamos también en el otro. Hay también la teoría del espejo, ¿no? Y mucho de lo que nosotros vemos en el otro es el reflejo de nuestras propias trampas, de nuestros vicios y del cómo nos vemos a nosotros mismos también. Considero que ese mirar al otro como a uno mismo, y ya me voy a esa frase magnífica que dice, ama al otro como a ti mismo, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo, ya es un paso mayor, porque cuando uno está encerrado también y caemos incluso en los procesos de autoconocimiento, caemos engolosinándonos en nosotros mismos y no damos el paso de mirar más allá. Pero cuando ya vamos a abrir nuestros ojos hacia la comunidad, a la comunidad, al otro, ¿no?, que es un elemento de la comunidad, ya dejamos de mirarnos el ombligo. Y eso es muy importante en el desarrollo personal, y no solo en el desarrollo personal, en el desarrollo social y en el desarrollo de una comunidad planetaria, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Michelle. Y bueno, desde que sabemos muchas teorías, Jesucristo, Buda y todas las grandes religiones dijeron algo muy interesante: volveremos al Padre, ¿no? En algún momento. ¿Qué significa? Es metafórica, volver a la unidad. Descartes lo planteó muy bien. Él se dedicó a estudiar el cuerpo y la mente lo dejamos de otro sitio, o el espíritu se lo dejamos a las religiones, y aprendimos mucho del cuerpo, pero la religión no nos dio más cabida, no nos dio más información de lo que sabíamos, y dejamos un espacio-tiempo sin saber cosas. La dualidad es muy interesante, pero hay que verlo desde la unidad. Volveremos a la unidad. ¿Dónde está la unidad? En uno mismo. ¿Quién es fuera de ti? Tu espejo, como decíamos, es el otro. Entonces te estás reflejando en el otro, estás viviendo en el otro. Ahora las neurociencias nos dan una ampliación. Por ejemplo, ya no somos individuos, ¿no? Vivimos en sociedades, pensamos en conciencias colectivas, somos, como ahora la ciencia habla de holobiontes, es un término maravilloso,
vivimos como cardúmenes o como bandadas de pájaros y todos nos movemos con el mismo pensamiento o con notas musicales muy interesantes. Esto es fabuloso. El otro, mírate en el otro y vas a ver dónde estás, en qué nota estás, en qué nota estás vibrando, en qué nota estás viviendo, ¿no? Como lo tribal, como lo tribal. Somos tribales, somos mentes tribales, no hemos evolucionado tanto del animal. Hay dos cositas que cambian en el cerebro comparados con un mono cautivo, ¿no? Entonces el ser humano tampoco es tan inteligente como creemos. Tenemos emociones que nos diferencian de los animales. Los animales tienen muchas emociones básicas, pero el ser humano tiene la capacidad de sentir estas emociones de diferente manera. Los animales son sentimentales más que otra cosa, van directamente a la química del cuerpo y nosotros tenemos esa parte emotiva que nos hace maravillosos, ¿no? Que tenemos que desarrollarlas. Increíble, porque por un lado tenemos esta acción no tribal, pero por otro lado estamos sumergidos en un viaje profundamente individualista, ¿no? En un trabajo de individuación permanente. Esa dualidad es muy interesante. Sí, hay algo muy válido, perdona Carla que te interrumpa, hay algo muy válido desde el autoconocimiento que se dice también, bueno, lo que te molesta, lo que no te gusta del otro, trabájalo en ti. Y eso es algo muy profundo. Uno puede trabajar sus mayores oscuridades desde los vínculos, sus mayores luces también. Todo lo que nos refleja el otro está en nosotros. Hay algo ahí que podemos autodescubrir. Sí, posiblemente el otro sea el maestro, ¿no? Juan Carlos, ¿qué es el coaching enneagrático? Por favor, quisiera que nos expliques eso. Muy bien. El enneagrama en sí es una herramienta muy antigua que tiene más de 3.000 años de historia y que fue, podríamos decir, originada en la observación de maestros del Medio Oriente y que ha vuelto a reactualizarse en estas épocas, ya de la mano de la psicoterapia y del coaching y de gente muy interesada en el desarrollo humano. Y ahora la usamos como una herramienta de apoyo, una herramienta complementaria dentro del trabajo del autoconocimiento, que es, digamos, el eje o la columna para los procesos de desarrollo personal. Entonces el enneagrama es como un mapa, una herramienta como un mapa que nos proporciona información muy profunda, muy detallada de tipologías humanas. Entonces, desde la teoría del enneagrama tenemos 9 formas de pensar, 9 formas de sentir, 9 formas de actuar. Entonces, un protocolo estándar, digamos, en terapia o en coaching, un solo protocolo, una sola receta para todos, eso no funciona. En el enneagrama personalizamos la atención y la intervención de acuerdo a la tipología personal. Y decimos que es un proceso... ese proceso de coaching enneagramático muy profundo porque en esta exploración mediante la herramienta del coaching también vamos yendo a que la persona o el cliente identifique cuáles son sus miedos, cuáles son sus heridas más profundas, cuáles son esas trampas y sobre todo primero empezamos con que identifique cuál es el piloto automático. Eso que hace que tenga creencias limitadas, creencias fijas y que no le permite avanzar y alcanzar ese potencial tremendo que tiene como ser humano. Perfecto. Entonces, así usamos el coaching enneagramático. Buenísimo. Entonces es una herramienta, porque hay muchas herramientas para hacer este viaje, ¿no? De conocimiento y de exploración con uno mismo. El enneagrama, por ejemplo, las personas dirán, porque lo he escuchado, ¿no? En otro tipo de terapias dura muchísimo. El psicoanálisis, por ejemplo, el diván dura eterno, es eterno, ¿no? Y tengo amistades que, por ejemplo, están 10, 15, 20 años haciendo psicoanálisis y no terminan nunca. El enneagrama, por ejemplo, tiene un final, tiene un momento donde uno diga, ya, aquí lo suelto. El enneagrama lo que te va a permitir es lograr empoderamiento y autonomía. Okay. Entonces, logrado eso,
es el mismo sujeto, la misma persona quien va llevando su proceso, ¿no? El terapeuta te va acompañando hasta que tú ya vayas teniendo las alas que te permitan ir volando solo. Y ese es el objetivo, no crear dependencia o codependencia, sino liberarte, generarte las alas que te permitan volar, ir hacia tu propia misión. Y si te diría una diferencia con otros tipos de terapia, ¿cuál sería la mayor diferencia? Es que te permite una dinámica muy profunda, muy profunda. Por ejemplo, hay terapias como la cognitiva conductual, que son muy mecánicas, muy automatizadas y solamente ven el tema de la conducta. Aquí entramos a trabajar la parte conciencial, y que la persona conozca de manera consciente sus luces y sus sombras. Luces entendidas como cualidades, como aquello que le va a permitir apuntalarse y sobresalir, y sombras, el ser consciente de cuáles son sus miedos, qué es aquello que lo está estancando, para en base a eso poder bloquearlos y poder, como quien dice, hackear aquello que lo está estancando, para poder más bien enfocarse en aquello que le permita realmente encontrar su propósito. Buenísimo, Juan Carlos. Michelle, la mente es estática, la mente es cambiante. ¿Qué es la mente? O sea, ¿se puede reprogramar la mente si yo digo estoy harta de pensar en lo mismo que sigo pensando hace tantos años y tener los mismos resultados, ¿no? El mismo tipo de pensamiento? ¿Se puede reprogramar la mente? Bueno, primeramente ¿no? Es muy interesante el verbo también, porque en programación neurolingüística utilizamos mucho el verbo, ¿okay? Para darle una forma. ¿Qué vamos a reprogramar? Primeramente, ¿tenemos un programa en nuestra mente? ¿Cómo funciona la mente? La mente son códigos matemáticos, nada más. 0, 1, y parece ser que tenemos una coma que hace que la mente humana sea millones de veces más grande que cualquier ordenador que hayamos podido crear. La mente es la información que tienes dentro de tu cerebro, pero también ahora sabemos que esa mente no solamente está en tu mente, sino también la tienes en el estómago, porque tienes información genética en el estómago y en el corazón. Entonces, tenemos mentes diferentes dentro de nuestro cuerpo que la diferenciamos, pero no habíamos tomado el placer de conocerlas. Pero también estamos interconectados con los demás. Eso quiere decir que no solamente tu mente está en tu mente, sino la interconexión. Eso es maravilloso con las neurociencias. Tu información no solamente se queda en tu mente, hay información que entra y que sale. ¿De dónde? De la mente, de la conciencia. Soy consciente que vivo en una conciencia. Eso es interesante e importante de saberlo, ¿no? Unos esa conciencia la podemos llamar Dios, otros la podemos llamar conciencia. Ponle el nombre que tengas, seguirás en esa mente. No te mueres con la información sigue. Y tú hablabas de las neuronas que hay en el corazón, las que hay en el estómago, ¿no? Y lo he leído, también lo he escuchado, y las que hay en la mente, bueno, en el cerebro, ¿no? Por ejemplo, si una persona que te está escuchando dice, pero yo soy muy sensible, todo me afecta, ¿qué significa? Y mis acciones finalmente son reflejo de estas, o las decisiones que toco son parte de ese sentimentalismo. ¿Significa que esa persona piensa más con las neuronas del corazón que del cerebro? ¿O no? No. El pensamiento es diferente. El pensamiento, las ideas, el pensamiento, las emociones, el sentimiento, eso es mental, es cerebral, ¿vale? Es cerebral. Esa parte cognitiva es cerebral, ¿ok? La información guardada es diferente. Cuando Juan Carlos habla del enneagrama, hay códigos matemáticos, ahora se sabe que son transmitidos genéticamente y están guardados en el corazón. ¡Wow! Eso fue en Science de hace 2 meses atrás.
eso es maravilloso cuando empezamos a conocer la epigenética y toda esta parte genética que estamos descubriendo, ¿no? Entonces, en una época creíamos que la información bajaba de la cabeza, era descendente al estómago y teníamos la reacción del estómago. Ahora sabemos que no es así. La primera reacción es del estómago hacia la mente. Entonces, cuidado con lo que comes porque es la forma que vas a tener de pensamiento. Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Qué neurotransmisores? Los neurotransmisores no están en la cabeza. Tienes el activador del neurotransmisor en el cerebro, pero el neurotransmisor es con la alimentación. Entonces, el químico que está activándose para sentir la emoción, que es el sentimiento, está en el estómago y sube del estómago a la cabeza, ¿no? Entonces, muy importante, cuidado con el estómago. ¿Qué está pasando? Tienes 5 veces más neuronas, células, en el estómago que en la cabeza, en la mente, ¿no? ¿Okay? Claro, por eso cuando uno si se encontrara con un tigre en un lugar, no vas a querer comer, ¿no? Lo último que piensas es en comer, solamente quieres salir volando, ¿no? El corazón es el que va a tomar las riendas y a bombear sangre para salvarte, ¿no? Entonces esa es la gran incógnita. Tengo que salvarme la vida. Desde el cerebro reptiliano tienes esa visión, sálvate la vida y ten 2 crías que lleguen a la edad adulta. Nuestra misión como seres humanos biológicos, ¿no? A partir de ahí, toda la biología. El resto no le importa cómo sientes, qué emoción tengas. Tú sálvate la vida y reprodúcete para que no nos extingamos de este planeta, nada más. El resto, hay mis dolencias, que me duele, que mi vida no la llevo bien, para la biología no le importa. No existe nada. ¿Qué es la terapia holística, Analía? Tú que la entiendes muy bien. Y ahora mucho se habla de eso, hay que tener una vida holística, no pensamientos que nos lleven más al mundo holístico. ¿Qué es exactamente la holística? Bueno, específicamente lo holístico busca estimular el poder de sanación natural que tiene nuestro organismo. En mi caso, desde la autosanación me enfoco mucho desde lo holístico. Bueno, holos viene del griego, que significa completo, entero. Por eso estimula nuestra autosanación, porque no necesitamos de nada externo, aunque sí influye y se trabaja con lo externo. Desde la medicina holística, por ejemplo, se trabaja parte de un propósito que le podemos llamar espiritual. Y por ejemplo, si vamos al tema de las dolencias o de la sanación, cada enfermedad, cada malestar es un maestro en mi vida. Entonces, desde ahí, desde lo holístico, puedo trabajar desde otra información, con la información del corazón también, como hablaba Michelle, que es muy importante. Lo holístico también permite el complemento de diferentes técnicas para cada persona, ¿no? Por ejemplo, hablando del estómago, mi dolor de estómago no tiene el mismo origen que un dolor de estómago de Michelle, por ejemplo. Bueno, un poco por ahí. Ok, es como entender el mundo desde otra dimensión, ¿no? Es plantearme nuevas preguntas para obtener nuevas respuestas. Como otro foco también, ¿no? Desde dónde enfoco también esa información que voy a obtener. Ahí está un poquito lo cuántico, ¿no? ¿Qué estoy enfocando es lo que voy a crear, ¿no? Si tengo un problema y estoy toda la semana pensando en el problema, ese problema lo estoy agrandando. Entonces, bueno, donde pongo el foco está mi energía y está mi creación. Eso también, bueno, es un trabajo con la mente muy, muy interesante. Sí, muy lindo. Juan Carlos, a mí me encantaría ahondar un poquito más en cada respuesta, pero ustedes saben que el programa Valiente dura más o menos media horita, así que yo paso de un tema a otro. ¿Cómo podemos, a través del eneagrama que tú quieres tanto, y estábamos hablando en tu presentación, desarrollar el autoconocimiento de una manera más profunda? ¿Me podrías poner ejemplos así más concretos para que el público pueda entender? Sí, cómo no. Ahora que Michelle había hecho mención de esa inteligencia que viene del estómago, por ejemplo, o la del corazón, en el eneagrama vemos, y eso está mapeado ya, miren, de hace miles de años, y como ahora las neurociencias y la biología lo comprueban, pero ya
desde hace miles de años estaba mapeado que tenemos 3 tipos de inteligencia. Y nuestra cultura occidental ha priorizado, incluso ha colocado en un punto ciego la inteligencia visceral y la inteligencia afectiva, ¿no? Y la ha priorizado y se ha enfocado solamente en inteligencia cognitiva. Pero en el enneagrama justo están considerados esos 3 tipos de inteligencia. Entonces, en el proceso que realizamos, primero justo identificamos en la persona cuál es la dominancia que tiene de estos 3 tipos de inteligencia, ¿no? De hecho, los 3 están funcionando, pero hay una en la que de alguna forma se asienta más. Por ejemplo, si es una persona más reactiva, seguro hay una inteligencia visceral ahí. Hay una dominancia del centro visceral, ¿no? Ya de los instintos, entonces. Y eso es lo que estudiamos. Y justo quien tiene esa dominancia, posiblemente, esto lo digo porque hay que hacer una exploración más personalizada, muy profunda, pero posiblemente y probablemente tenga una disfuncionalidad en los temas cognitivos, en la reflexión, por ejemplo, en la profundidad de la reflexión, en la abstracción, ¿no? Porque son personas que de frente van a la acción, así, ¿no? Pero eso puede dejar de lado algunas actitudes que requieren pensamiento, que requieren reflexión, o incluso también dejar de lado la sensibilidad, la emoción, ¿no? La inteligencia emocional, por ejemplo. Entonces, con las personas que son más viscerales tenemos que trabajar inteligencia emocional bastante, ¿no? Y los temas reflexivos. O igual, con las personas que de pronto en la exploración encontramos que tienen la dominancia más cognitiva, son muy intelectuales, son muy analíticos, son muy lógicos, son muy estructurados. Sin embargo, ellos les cuesta moverse de su silla para levantar un lapicero que se ha caído del piso. Demoran mucho para tomar decisiones y van rumiando decisiones, aunque les parezca mentira que les cuesta, y en ese proceso están 1 año, 2 años, 3 años y les cuesta definir situaciones. Y eso los lleva, lamentablemente, impacta en sus vidas familiares, en su vida social. Entonces, y eso ahí se produce sufrimiento, se produce ciertos desequilibrios, ¿no? Que incluso se somatiza en el cuerpo. Claro, excelente. Mientras hablabas estaba pensando en alguien y lo has descrito tal cual. Sí. Mantener el anonimato. Michelle, ¿qué es el PNL? Porque yo he escuchado mucho, ¿no? Todos hemos escuchado la programación neurolingüística, pero ¿cómo funciona? Así en simple, ¿no? ¿Y cuál es el impacto que tiene esto en el cambio, en las decisiones, como hablábamos con Juan Carlos? ¿En qué nos puede ayudar para tener una mejor calidad de vida, para ser más felices, más útiles? La programación neurolingüística, para hacerla muy simple, es programar con el lenguaje las neuronas. ¿Qué significa esto? A través de la lingüística del lenguaje vamos a darle forma a la información que va al cerebro. Saber la base del cerebro está, la información que se codifica en el cerebro está codificada en la PNL normal, es con los 5 sentidos: visual, auditivo, kinestésico, olfato y gusto. Todas las palabras van a ser codificadas de esa forma. Un perro, inmediatamente estás pensando, si yo te digo un perro, estás pensando en la forma del perro, en el olor del perro, en el sabor que te da el perro, lo que sientes del perro, y la mente lo va codificando y va poniendo esa información en las neuronas. ¿De acuerdo? Entonces, se basa sobre técnicas psicológicas, muchas técnicas de la psicología, y donde vamos a darle formas. Jesucristo hablaba en metáforas. ¿Por qué hablaba en metáforas? Porque hablaba al inconsciente. Cuidado, el consciente habla español. El inconsciente, que es 95% de la estructura de la mente, del programa mental, es inconsciente y se guarda en formas, ¿no? Entonces, la programación neurolingüística, con el lenguaje podemos dar nuevas formas o modificar las formas que han sido grabadas en la mente.
Entonces, funciona bastante bien, son técnicas interesantes. ¿Un ejemplo así chiquito? ¿Un ejemplo chiquito que nos puedas compartir? Volvemos a un perro, por ejemplo. Si tú eres niño y estás caminando con mamá, yo tuve un problema, por ejemplo, de ese. Estoy caminando con mamá, sale un perro de una puerta y viene a morderme. Yo me olvidé de esa situación. Años después, cada vez que paso al lado de un perro, detesto al perro. Es una cosa que no puedo con los perros. No los puedo ni... Entonces, no es agradable no vivir en esta vida con esos miedos. Entonces, pequeños detalles como esto, vuelvo con técnicas psicológicas, con técnicas de PNL, regreso a ese momento donde he tenido ese impacto y simplemente le pido a mi mente que cambie o modifique alguno de los visuales o auditivos o olfato. Por ejemplo, si en ese momento había mucha humedad o si en ese momento hacía mucho calor, voy a pedirle a mi mente de modificar poniendo frío en ese lugar, ¿no? O poniendo un olor muy agradable a chicle, o poniendo esa forma al perro. Era un perro grandote, pero le pongo un color rosado al perro. Mi mente lo va a aceptar, porque la mente se lo cree todo. Sea verdad o sea mentira, se lo cree, ¿eh? Cuidado. Entonces es muy importante en el autoconocimiento qué le estás diciendo a tu mente, cómo se lo dices. La mitomanía funciona muy bien en los mitómanos porque se lo creen, ¿de acuerdo? Pero nosotros somos mitómanos, nos hacemos ideas, vivimos en un futuro que nunca existió y seguimos y lo vivimos. Entonces, porque lo hemos creado. Entonces, tú crea lo que quieres en tu mente y tu mente te va a seguir, pero cuidado cómo lo haces, ¿no? Porque puede ser interesante el resultado, y es interesante. Claro, sí, y también estaba pensando que también tendría, no, o sea, bueno, por ejemplo, yo puedo recrear en mi mente algo, tú dices, mi mente me va a seguir, pero no significa que la realidad la va a acompañar, pueden salir las cosas distintas. Por ejemplo, yo pensé casarme para toda la vida, me divorcié, pensé trabajar en un canal de televisión extranjero, no pude. Mi mente quiso, porque puso ideas, ¿no? Y al final el resultado fue distinto. Eso me puede producir una gran frustración. Sí, Carla, hay cuidado, hay mucho cuidado, porque ahí estás... podemos querer muchas cosas, ¿de acuerdo? Primero, no sabemos pedir, y segundo, no conocemos el programa transgeneracional dentro, ¿ok? Yo hago la PNL ya hace 20 años aproximadamente, y muchos de los casos no llego a modificar nada. Y me estaba haciendo la pregunta, ¿pero por qué? Si es la misma técnica que usé 50 veces, este individuo que viene a verme no cambia y estoy usando lo mismo. Entonces, lógicamente cada individuo es diferente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿pero qué estoy haciendo yo algo mal? Y me di cuenta de algo bien interesante. Lo último de la neurociencia también es que no tenemos 5 sentidos simplemente. Yo me basaba en los estudios de la psicología y de la PNL, de donde sacaron esos estudios, que eran los 5 sentidos. Tenemos 7 sentidos. La ciencia acepta 7 sentidos ahora, la introcepción y la propiocepción, que no los teníamos en cuenta. La introcepción son todos los sentimientos que tenemos dentro, todo lo que sentimos por dentro. Por ejemplo, la sed, el hambre, son sentidos internos que no los teníamos en cuenta. Pues ahora lo estoy tomando en cuenta y estoy ampliando esta técnica. La propiocepción es maravillosa. No sabía yo que era tan importante. ¿Cómo estoy hacia la tierra? Estoy sentado, estoy parado, mi cabeza está hacia arriba, hacia abajo. ¿Cómo está mi cuerpo? Eso es uno de los sentidos más importantes que tiene. ¿Cómo está la cara? Si estoy sonriendo, estoy creando neurotransmisores positivos. Si pongo el cejo así, estoy creando cortisol, que me va a hacer pensar de una forma negativa. Entonces, es muy importante esa propiocepción. ¿Cómo estoy hacia el eje de la Tierra? Bueno, Dios mío, hay mucho entonces por seguir conociendo. Mira, has lanzado 2 cosas nuevas que yo nunca había escuchado. Buenísimo, ya apunté una, seguiré navegando para conocer un poquito más. Analía, así que trabajas en la armonización de la mente con el corazón. Qué lindo, la mente con el corazón. Una vez escuché una frase decir,
lo que el corazón quiere sentir, la mente te lo muestra. Qué lindo, me encantó. Bueno, ¿cómo nos puedes, cómo se trabaja esta armonización entre la mente y el corazón? ¿Cómo funciona? ¿Qué nos da al final como resultado? Bueno, esto es puramente el entrenamiento de lo que llamamos la coherencia, que bueno, se llama comúnmente el alinear la mente con el corazón, ¿no? La mente es dual, la mente es muy dual, tiene bueno, lo que está bien, lo que está mal, la moral, bueno, todo eso. Entonces, en general nos imposibilita a vivir en coherencia, a cada paso que doy que sea coherente. Desde la autosanación se dice que cada bloqueo, cada malestar, incluso cada enfermedad, es por haber sido incoherente. Y si nos ponemos a pensar, en general, la mayoría del tiempo, ojalá que no, somos incoherentes, ¿no? Sentimos, la coherencia comienza en las neuritas del corazón, que son las células, como bien explicaba Michelle, del corazón, las neuronas. Comienza ahí, ¿no? Eso que siento que quiero hacer, eso que lo siento, le podemos llamar de muchas maneras, pero que sé lo que quiero. Y ahí viene la mente, ¿no? Que es el segundo paso, decirte que estás loca, cómo lo vas a hacer, no lo vas a lograr, no podés. Y ahí sigo actuando en lo que digo, que por ahí no tiene nada que ver con lo que estoy sintiendo, y el paso final, que es el más importante, que es lo que hago. En general, desde el sentir, pasando por la mente, por lo que digo, hasta lo que hago en general, llegamos desde el sentir una coherencia y termino haciendo totalmente lo opuesto. Y esto a grandes rasgos y en lo más mínimo, ¿no? Porque a veces desde lo que tengo ganas de comer realmente, que es mi coherencia, de donde tengo ganas de ir, bueno, ahí podríamos profundizar un montón. Pero bueno, este es un programa que se trabaja dentro de la autosanación, que bueno, alineamos, que es llevar mi vida a la coherencia. A veces no es tan fácil, a veces son algunos movimientos, pero bueno, ahí también se trabaja con la mente, como dice Michelle, desde bueno, la programación, desde nuestras creencias, ¿no? Porque bueno, que cómo voy a alinear, si esto que siento es verdadero para mí. Y trabajamos con la información del corazón. Ahí viene un poquito lo cuántico, lo mágico lo llamo yo. El corazón realmente sabe de dónde venimos y hacia dónde vamos. Si nos ponemos a pensar, nuestro corazón es lo primero que se forma. Hay una información ahí muy valiosa. Nosotros, bueno, desde el pulso de nuestro corazón conectamos con esa información, saliendo de la mente, y realmente el corazón me va a llevar a hacer cosas locas, como es de costumbre, pero va a ser mi coherencia, va a ser mi libertad. Ahí sí voy a poder desplegar mis potenciales, voy a poder crear la vida que quiero siendo coherente. Repito, no es tan fácil. Voy a poder sanar. Exacto, no es tan fácil. Vienen de eso. Exactamente, forma parte de mi sanación. Tampoco la palabra autosanación es muy profunda, los procesos de autosanación no son a la ligera, hay mucha profundidad, en general hay mucho dolor, hay mucha incoherencia, a veces hay mucha imposibilidad de ser coherente, pero nada es imposible. Realmente trabajando desde el autoconocimiento, también si nos ponemos a pensar, más o menos todos hablamos de lo mismo, ¿no? Porque el eneagrama también te da una información para que puedas ser coherente, desde el trabajo de Michelle también. Claro. Hay un montón de cosas, nada es mejor que otra. Siempre recomiendo tomar lo que me sirva para el propósito que tengo. Pero un poco por ahí, el entrenamiento de la coherencia, esa alineación, ¿no? De la mente y del corazón es fundamental para vivir una vida plena, bueno, libre de sufrimiento, que es a lo que me propongo desde la premisa que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Salir de ese lugar de víctima que tantos años fuimos, más las mujeres, ¿no? Lo que hoy se habla de empoderamiento, eso te lo da la coherencia también. Si me animo a ser coherente, puedo derribar un montón de barreras. Me encanta esa palabra, coherencia. Y yo creo que es algo que todos los seres humanos, hombres y mujeres, necesitamos, niños también. Y bueno, a mí me encantaría seguir con una ronda más. Lamentablemente el tiempo se terminó, porque en estos temas que son tan fascinantes, queda tan cortito. Me dijeron media hora y ya vamos 45 minutos. Así que les voy a dejar acá, tenía una ronda más de preguntas, pero yo creo que han dicho cosas maravillosas, Michelle, Juan Carlos, Analía, gracias a cada uno por compartir su experiencia, fortaleza y esperanza, porque yo creo que detrás de todo lo que cada uno ofrece al mundo, lo que hay es el deseo de que los demás sean
más felices también, ¿no? De ir sanando, de ir cerrando esas brechas emocionales, mentales, ir sanando esas heridas que quedan, heridas de infancia, ¿no? Frustraciones de cosas que no se cumplieron, porque al final la vida es lo que es, ¿no? Y ese drama que a veces creamos innecesariamente, porque a veces creamos drama innecesario y termina agotándonos, son muchas veces por cosas que hubiéramos querido que salgan y no salieron, ¿no? Y nos encaprichamos muchas veces y nos volvemos profundamente egocéntricos, queriendo la luna, y la luna parece que no se logra alcanzar. Pero bueno, con ciertos ajustes y con ciertas herramientas, la luna la podemos crear quizá de una manera distinta, ¿no? Yo les agradezco, muchísimas gracias. Será hasta un próximo episodio de Mundo Valiente. Y bueno, me despido. Una servidora, Carla Palacios Pasapera. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carla. Gracias, Michelle. Gracias, Juan Carlos. Analia, Carlos. Gracias. Igualmente. Un placer. Bye.